Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. El 6 de junio de 1961 se decretó la nacionalización de la enseñanza privada en Cuba. La primera palabra a discutir es el término nacionalización, porque la casi totalidad de estas escuelas eran propiedad de personas o instituciones cubanas. Muchas de estas escuelas estaban regidas por instituciones religiosas y otras eran laicas. En toda la República había escuelas privadas de distintos niveles, incluso universidades y pequeñas escuelitas que en lugares más municipios del país ofrecían el servicio de dar clases a la enseñanza primaria o hacer repasos para entrar al preuniversitario. En fin, la enseñanza privada en Cuba era extensa y de larga data. Esta ley de la nacionalización de las escuelas privadas me afectó por partida doble. Primera, porque desde que tuve uso de razón, es decir, desde el kindergarten, esa institución tan bonita que era lo que estaba antes de preescolar, desde kindergarten yo estuve como estudiante en una escuela privada hasta llegar al 8º grado. La otra parte en la que me afectó esto es que mi padre, el señor Abel Escobar Hernández, fue junto con 2 colegas más el copropietario de un colegio privado en la ciudad de Camagüey que se llamaba el Colegio Enrique José Barona. Aunque no lo puedo precisar exactamente, estoy casi seguro que esta experiencia de tener una escuela privada fue una experiencia que comenzó a principios de los años 50 o quizás en finales del 48 o 49. Tengo que decir que lo que yo sé de eso es que este no era ni mucho menos un negocio rentable. Es decir, sí, los maestros cobraban un salario, los alumnos pagaban una matrícula inicial y una mensualidad, y además de eso, pues había un ómnibus que transportaba a los estudiantes, que había que pagarle el chofer, el combustible, la reparación. El edificio donde estaba el colegio era un edificio que se pagaba un alquiler por él, no era propiedad. Y cada mes había que contar los centavos, muy lejos de pensar de que esto era un negocio que enriquecía a sus propietarios. Esa es mi experiencia personal, la conozco de cerca. Uno de los motivos por los cuales la dictadura cubana tomó la decisión de nacionalizar, de confiscar estas escuelas privadas, era para aumentar el control sobre la formación de las personas. Aunque estas escuelas en todo el país se regían por los programas educativos del Ministerio de Educación, hay que decir que las escuelas que pertenecían a las iglesias brindaban enseñanza religiosa. No es que la gente estudiara ahí para ser religioso, es una confusión que tiene mucho, esos son los seminarios. Sencillamente se impartía una asignatura relacionada con la religión, catecismo, se impartía también una ética cristiana. En las escuelas laicas, lo mismo. En las escuelas laicas, donde no había una enseñanza religiosa, sí existía la intención de enseñar a los niños y a los adolescentes a ser ciudadanos. Recuerdo que teníamos un uniforme y un distintivo, y hasta había un himno que ya claro he olvidado. El Colegio Enrique José Barona, no soy capaz de repetirlo. Lo cierto es que cuando el 6 de junio se da la noticia, ya en ese momento una de las 3 personas que conformaban los propietarios de este colegio, la señora Domitila Rivero, ya había tomado la decisión de abandonar el país. Y el otro señor, Gustavo López Trigo, que era el hombre de las matemáticas, ya estaba también planeando salir de Cuba. Mi padre, que era un hombre que tenía un sentido de patriotismo muy elevado, él consideró que
no aplaudió la medida, claro está, porque estaban truncando un sueño de su vida. Pero en lugar de reaccionar de la manera en la que reaccionan las personas cuando le pasan estas cosas, él lo tomó de otra manera. Recuerdo que a mi padre le propusieron ser el interventor de otra escuela privada, porque tenía mucha experiencia en esto, y le pidieron que él fuera el interventor de un colegio que se llamaba el Colegio Sayas en Camagüey. Pero mi padre dijo que él no podía ocuparse de eso porque él iba a incorporarse a la campaña de alfabetización. Sorprendente respuesta, pero sí lo hizo. Pero ese tema lo voy a dejar para la próxima semana, donde yo también fui junto con mi padre a alfabetizar. Ese mismo 6 de junio de 1961 se dio a conocer la proclamación de una nueva institución, el Ministerio del Interior, que sustituía a lo que hasta ese momento se llamaba Ministerio de Gobernación. Y dentro de la proclamación de esta institución, pues apareció una entidad que tendría una enorme repercusión a lo largo de estos 65 años. Hablo de la Seguridad del Estado, el Departamento de Seguridad del Estado, que con los años también se le denomina los órganos de la seguridad del Estado. No soy un conocedor de las interioridades de este aparato, como también le dicen, tiene muchos nombres, ¿no? La gente le dice el aparato, los inquietos muchachos, el Armagedón, bueno, ya ustedes saben. Pero mi vinculación con esta institución comenzó justamente en los primeros meses del año 62. Yo venía de la campaña de alfabetización, que ya contaré en el próximo viernes, y estaba imbuido de este sentimiento de participación, de pertenencia. Paseaba yo por la ciudad de Camagüey, por uno de los lugares más céntricos, yo diría el lugar más céntrico de la ciudad de Camagüey, que es la calle Maceo, donde se encontraba una tienda, el Tencent, que todo el mundo sabe, la Woolworth, que años después se convirtió en el Copelia de Camagüey. Y allí ese era un lugar donde se reunían los jóvenes, es como la rampa en La Habana, ¿no? Como cualquier lugar céntrico donde la gente joven va a ver y a que lo vean. Y allí en la puerta de ese Tencent había un grupo de jóvenes que venían vestidos con el uniforme de los becados, que era un uniforme muy similar al que habíamos tenido en la campaña de alfabetización. Y allí esos muchachos que venían con ese uniforme, como una especie de guardia roja, se dedicaban a interceptar a todos los jóvenes que llevaban en el cuello un escapulario. Y no solamente lo interceptaban, sino que le arrancaban del cuello el escapulario. A mí aquello realmente me sorprendió y me molestó, porque me parecía que no tenía ningún sentido. Entonces fui a mi casa y me hice un escapulario. Yo no tenía una práctica religiosa, pero me hice un escapulario peculiar, que era con unos pedacitos de plástico de unas radiografías viejas. Me hice una prenda que tenía por una cara el rostro de Carlos Mar y por la otra el rostro de Lenin, cosa que recorté de un libro que tenía mi hermana, donde ya estaba estudiando el marxismo-leninismo a profundidad. Y así llegué a ese lugar, y claro, cuando yo llegué con mi escapulario, la camisa abierta, muy ostentoso, pues fueron a intentar arrebatármelo, y yo le dije, no, un momento, miren qué es esto. Claro, ahí se generó una gran confusión, y apareció un hombre que no estaba por todo aquello, pero cuando se dio la situación, me apartó del grupo, me metió en un auto y me condujo a lo que en Camagüey era ya el centro de la seguridad del Estado, un lugar que está en el reparto Garrido, si no me equivoco, frente a una clínica, la clínica Agramonte, que más tarde se convirtió en el Hospital Militar de Camagüey. Y allí, en ese lugar, yo estaba bastante asustado, un muchacho de 15 años, claro que se asusta. Me cuestionaron que por qué yo había hecho eso, ¿no? Yo expliqué mis razones. Lo primero que dije fue realmente que yo andaba con ese escapulario porque me gustaba
que se supiera que yo era marxista-leninista. Esto fue lo primero que dije. Claro, el señor que estaba ahí en la seguridad de Estado no se lo creyó, se rió de mí y se rió con lo que yo dije. Y me dijo, no, tú estabas ahí haciendo una provocación. Y yo acepté que sí, que estaba haciendo una provocación, porque me parecía correcto hacer una provocación ante lo que estaba pasando ahí. Y bueno, nada, me soltaron a mi casa, me dijeron que no volviera a hacer, se quedaron con el escapulario y pasaron muchos años, hasta 1971, que tuve la experiencia de ser citado a Villamarista, en La Habana, en la seguridad del Estado. Ese fue mi segundo encuentro cercano con esta entidad. Allí fui interrogado por un señor, en ese momento tenía el grado de capitán, conocido como el capitán Soroa. Y el motivo era mi amistad con un señor llamado Luis Santiago Pérez Rolo, que había salido su rostro en el periódico Granma con el letrero de acusado de actividades contrarrevolucionarias. Y en esta nota del periódico Granma se decía que todo aquel que tuviera una denuncia se presentara en las oficinas de la seguridad del Estado para denunciar este caso. Yo no fui a ningún lugar, pero como varias personas que fueron ahí a denunciar, a hablar de que sí, que ellos habían visitado la casa del señor Luis Santiago, mencionaron mi nombre como que yo era el intermediario, ¿no? La persona que se los presentó. Entonces me citaron para que yo fuera allí a hablar. El capitán Soroa, después que yo le dije que no, que yo no tenía nada que declarar, que yo había ido allí porque me habían citado, recuerdo que me miró muy seriamente y me dijo, fíjese, Escobar, usted está mirando la cara bonita de la seguridad del Estado, pero este lugar tiene una cara fea. Recuerdo que yo le respondí, no, yo no voy a creer que usted va a coincidir con las campañas del enemigo de que aquí se tortura a la gente, de que hay un gorila y que hay un cocodrilo, esas cosas. Yo, esa cara fea no me lo imagino. Y ahí terminó la conversación. Por cierto, ese día llegué allí en bicicleta, estoy hablando del año 71. Llegué allí en bicicleta y con un cepillo de dientes ostensiblemente colocado en el bolsillo de mi camisa. Bueno, ya, después de eso, ya mis encuentros con la seguridad del Estado se hicieron mucho más frecuentes y mucho más antipáticos. Pero eso es una historia muy larga y no me quiero victimizar. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.